entendimiento, Señor. Abre su entendimiento, Padre de la gloria. Pon sueños en ella, Señor, pero cierra sus oídos a las palabras del mal. Cierra sus ojos, Señor, a todo aquello que ella no deba de ver ni deba de escuchar. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque su madre, Señor, de manera inteligente, de manera diligente, Señor, trae a su hija, Padre, delante del templo para este proceso, Señor, que tú has manifestado en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y bueno, vamos con unos anuncios muy breves. Sí tiene tiempo, ¿verdad? Unos anuncios breves. Debe recordar que tenemos servicio miércoles 7 de la tarde. Martes, todos los martes hay mujeres a las 5. Sí, 5:30. Volteé a verlas a ver si me corregían. Sí, 5:30 los martes. Así que no se lo pierda, todos los martes. Oiga, como le digo a los grupos de los jóvenes, a los grupos de WhatsApp, no me pregunte si va a haber, siempre hay. Más bien cuando no vaya a haber, le vamos a avisar con tiempo que no hay. Pero siempre, martes 5:30. Miércoles ya sabe, acostumbramos a las 7. Los jueves celebremos la recuperación, estamos reiniciando el ciclo. Vamos a iniciar la tercer lección este próximo jueves, así que todavía está muy a tiempo de integrarse, no deje de venir. Yo sé que mucha gente puede decir, es que ya lo llevé, es que ya lo hice. Pues es que de eso se trata, que venga, lo vuelva otra vez a hacer y nos apoye, porque créanme que necesitamos mucha ayuda a la pastora y su servidor. Mire, el celebremos la recuperación, y se lo voy a decir así. Yo quiero llegar al punto en el celebremos la recuperación que ya la pastora y su servidor no tengamos que estar viniendo cada jueves. ¿Quiénes son los que lo van a llevar y quiénes son los que lo van a enseñar? Los que ya lo han llevado. Porque ustedes van a tener la autoridad de decir, yo pude salir de esto, ahora tengo sanidad en esta área, sanidad en esta otra. Así es, que usted diga y levante la mano, yo doy ese tema. Yo quiero hablar de esto, quiero dar mi testimonio. Eso es a lo que queremos llegar. O sea, no se quede que, ya lo llevé. No, ya los jueves ya no voy. No se quede en eso. Acuérdese que los violentos arrebatan. Y no estamos hablando de violencia física o de violencia como a veces la entendemos, sino que tenemos que ser arrebatados, tenemos que ser valientes en el reino de los cielos. Entonces, los jueves, 7 de la tarde. Y varones, los viernes, todos los viernes varones, 7 de la tarde también. No deje de venir. Mire, este viernes hubo de todo, menos burritos, pero hubo de todo. Hubo una catarsis, unos lloraron, unos patalearon, otros estaban ahí de rebeldes, pero se pone muy bueno, así que no deje de venir. Vienen y lloran, se desahogan de la mujer que porque le gritó y que le levantó la mano. No, hombre, pero se pone muy padre, no deje de venir. Sábado 6 de la mañana oración y bueno, volvemos a iniciar domingo 11 de la mañana. Traigo un beso ahí pintado, alguien me besó ahí. Alguien de saludo, amor, no fue nada. Sí, no me va a ir mal ahorita en la casa. Muy bien, vamos a la palabra entonces. Ya me chiviaron, ¿verdad? Vamos a la palabra. Vamos a un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 20, vamos a iniciar.
Perdón, es que se me pasó darle los versículos ahí a los chavos para que vayamos un poquito más rápido y más dinámicos. Y el pasaje está en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 20. Ahí vamos a iniciar nuestra lectura. Y dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, ojo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra y lo que hoy se derramará en este recinto quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón. Que lo podamos llevar a la práctica. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Este es un pasaje muy interesante y quise que viésemos este pasaje porque acabamos de ver toda una reseña de todos estos héroes de la fe. Acabamos de ver todos estos héroes de Hebreos 11 que nos hablan de la fe y cómo cada uno de ellos, de acuerdo a lo que el Señor estableció para la vida de ellos, ellos pudieron caminar por fe, vivir por fe, ofrendar por fe, ser peregrinos por fe. O sea, le estoy diciendo algunas de las enseñanzas que vimos en cada uno de estos recorridos de la fe. Y terminamos precisamente viendo a una playa de ahí, a un grupo de muchos héroes finalmente, y todos y cada uno de ellos nos dan testimonio de la fe. Ahora brincamos a un pasaje del Nuevo Testamento donde también nos habla de tener fe. Después de haber entendido todo ese recorrido que dimos de la fe, creo que es tiempo de que podamos entender ahora esto en el Nuevo Testamento. Las montañas siempre son usadas para definir distintas situaciones o distintas cosas que suceden en la Biblia. Obviamente tenemos las montañas físicas, pero también una montaña puede ser reinos, puede ser el reino de Dios, el reino de Satanás, el reino del hombre. Pueden ser distintas situaciones, inclusive problemas que aquejan nuestra vida, y esas son montañas que tenemos que vencer y que tenemos que eliminar y que tenemos que limpiar de nuestro camino. Así que este pasaje se sitúa en una situación difícil, una situación en la que mucha gente no puede abordar o mover de manera personal porque lo vemos como un problema muy grande. No sé si a usted le ha sucedido que luego tenemos problemas que afrontar y los vemos tan grandes que creemos que son imposibles. Por ejemplo, en Zacarías 4:7 menciona y dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. O sea, hace referencia a un gran monte, un obstáculo, algo que es necesario quitar de nuestra vida porque estamos requiriendo de esa ayuda divina. Ahora, en este pasaje Jesús nos habla de mover montañas. Inicia diciendo así en el versículo 20: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira. O sea, el Pedro bien listo, bien ahí atento. Y vuelven a ver la higuera y le dice: mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Para ponerlo a usted en un poquito de contexto, tenemos que regresarnos al versículo 12. Porque en el versículo 12 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Versículo 13: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez en ella hallaba algo. ¿Qué iba a buscar? Higos, ¿verdad? Iba a buscar frutos, por eso tenía hambre. Vio la higuera y dijo: ahorita que llegue por ahí, le caemos a los higos. Salud. Y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Vuelvo a repetir: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque se decepcionó, porque tenía hambre y necesitaba de un sustento. Vio la higuera y dijo: pues de aquí soy, muy probablemente va a tener higos, y con eso vamos a saciar el hambre que sentía en ese momento. Pero llega ahí donde estaba la higuera y no había nada. Y aunque la higuera se veía muy bonita, con hojas muy lindas y se veía muy frondosa, se veía una higuera muy bonita, muy padre, pues no había fruto. La realidad de la higuera era muy, muy distinta. Eso sucede del versículo 12 al versículo 14. Ahora quiero mostrarle también que entre ese pasaje que acabamos de ver, donde él ve la higuera y ve que no tiene fruto, y el pasaje que realmente estamos atendiendo esta mañana, hay un acontecimiento en medio. Vamos a leer también ese acontecimiento. Y obviamente continúa en Marcos 11:15. ¿Cuál es ese acontecimiento? Dice así en el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo, y es pregunta, les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el acontecimiento que está ahí en medio. Y los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En resumen, sale Jesús de mañana, ve la higuera, y la higuera resulta una decepción. Segundo acto o segunda acción: llega Jesús a la iglesia, al templo, y la iglesia se convierte también en una decepción. No tenía hojas la higuera, no estaba dando fruto. Llega a la iglesia y la iglesia tampoco estaba dando frutos. O sea, la iglesia también se había convertido en una cueva de ladrones, donde lo más importante era las transacciones que se realizaban ahí. Eso significa que la higuera puede mostrar una religión, pero no una realidad. Sin hojas, sin sustancia, no hay vida espiritual.
no se puede ver el poder de Dios, no se puede ver cómo actúa el Señor en la higuera y cómo actúa el Señor en la iglesia, porque no hay fruto. ¿Sí? Jesús venía de ver una higuera que no da fruto y se encuentra otra iglesia o una iglesia que tampoco da fruto. Donde no hay presencia de Dios, no hay poder de Dios, ni está la realidad de Dios. Donde lo único que se busca es dinero, tener programas, actividades, eventos, conciertos y tener entretenida a la gente, no tiene nada que ver con la realidad espiritual. Se convierte en una iglesia falsa, una iglesia que no tiene fruto. Por eso el Señor dice: mi casa será conocida como una casa de oración. Mire, se está perdiendo la oración en las iglesias. Y si yo le invito a un concierto de Miel San Marcos, yo le apuesto que viene con más emoción y gusto que si le invito a venir a orar por la iglesia. Es una realidad. Es una realidad. Estamos perdiendo el punto de Dios y se está convirtiendo la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, en una iglesia que no está dando fruto. Si Dios no está como lo principal en tu vida, si Dios no está operando como el centro de tu vida, solamente vas a ser un cristiano muy bonito por fuera, con hojas muy verdes, pero sin fruto. Sin fruto. Versículo 22, y dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. A mí me sorprende la respuesta que le da Jesús, porque no le dice si sí, si no, ni todo lo contrario. Sí, o sea, mira la higuera que maldijiste se secó. O sea, en lugar de decir, ah, sí, o ah, no. No, le dice: tened fe en Dios. Esa fue su respuesta. La situación es que Pedro está sorprendido y le dice a Jesús sobre la higuera, pero Jesús no, vuelvo a decirle, no le contesta ni sí ni no, ni le pregunta a qué se refiere. Solo que Jesús entendía verdaderamente lo que pasaba por la cabeza de Pedro. Y lo que se preguntaba Pedro muy probablemente es: ¿cómo sucedió esto tan rápido? ¿Cómo fue que se secó tan rápido? ¿Usted ha intentado secar hierba mala ahí de su jardín? Se tarda, ¿verdad? No la puede quitar tan rápido. Aunque le eche vinagre, sal, todo lo que dicen que le ponga a uno, no se seca tan rápido. En cambio, la higuera se secó en 24 horas. Por eso el Señor le dice: tened fe en Dios. Mire lo que dice el Señor en Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y termina diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. La fe del tamaño de la semilla de la mostaza sí funciona, aunque sea pequeñita, pequeñita. ¿Por qué funciona? Porque nosotros a veces pensamos en que tenemos que tener una fe muy grande, y el Señor lo único que nos pide es un poquito de fe. Pero lo que hace que funcione la fe no es el que usted la sienta o la sienta la emoción de la fe, sino que esa fe usted la deposita en el elemento correcto. Y en este caso el elemento correcto pues es Jesús. Usted tiene que poner la fe en Dios. Hace poquito yo les hacía la referencia
como en algunos casos, mucha gente dice, es que yo le tengo mucha fe a esa pastilla que me va a sanar. Pues no es la pastilla, ni es la inyección, ni es el medicamento. Usted tiene que tener fe en el Señor que lo va a sanar. Ya el Señor utilizará pastilla, inyección, quimio, lo que tenga que hacer, pero lo va a sanar. Pero tiene que tener fe en el Señor. Usted debe de poner la fe en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y en el carácter de Dios. En eso es en lo que usted va a poner fe. Y cuando pone la fe en Dios, es cuando podemos hablar de oraciones que mueven montañas. Oraciones que mueven montañas. Pero si no pone su fe en este Dios, está pidiendo usted que se mueva la montaña, pues no se va a mover. Porque lo está pidiendo a alguien y a algo que no es la voluntad de Dios, ni el poder de Dios, ni está poniendo su fe en Dios. Usted debe de poner la fe y confiar en Dios, en su palabra, en su carácter, en su palabra. Pero ¿qué más haremos? Dice el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cuando Jesús da esta declaración, muy probablemente se encontraba alrededor o por ahí muy cerca del Monte de los Olivos. Eso significa que estaba alrededor de 25, 30 kilómetros de distancia del mar más cercano. Le hago esta aclaración porque cuando él lo estaba enseñando, pues obviamente fue un impacto para sus discípulos, porque dice, ¿cómo esta montaña se va a trasladar 20, 30 kilómetros para echarse al mar? Porque pensaban ellos todavía en lo físico. Tenemos que recordar que los discípulos del Señor había muchas cosas que no entendían. Había muchas cosas que todavía no podían ellos entender con mucha claridad. Y obviamente ellos todavía pensaban en lo físico y pensaban cómo esa montaña se iba a mover hacia el mar. Y cómo lo iba a mover 20, 30 kilómetros. Ahora, algo que tenemos que entender es que si hay hojas en tu árbol, si hay hojas en tu vida y tienes la fe en el Dios verdadero, entonces, así como Pedro, puedes hacer que tu montaña se mueva al mar o se eche al mar. ¿A qué se refiere el Señor? Déjeme se lo aclaro un poquito mejor, porque como que quedó la idea un poco confusa. Estamos hablando de que cuando usted pone la fe en el Señor, usted va a orar a Dios, confiando en Él, confiando en su palabra, y Dios es el que le va a hablar a tu montaña y la montaña se va a mover. La montaña se va a echar al mar. Porque orar es hablar y comunicarse con el Señor. La montaña es lo que yo estoy experimentando. Pero si yo confío en el Señor va a mover su mano de poder para poder quitar ese problema de mi vida. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene el poder de mover la montaña. Pero cuando usted aplica la fe en el Señor es quien va a mover esa montaña por usted. Eso es lo que le estoy intentando explicar. Pero el Señor nos dice que si hay hojas de árbol en nuestra vida, nosotros tenemos que dar fruto. Tenemos que mostrar fruto. No podemos ser como la higuera, que únicamente nos vemos como unos cristianos muy bonitos por fuera, pero que no estamos dando fruto. Nosotros tenemos que mostrar ese fruto para que el Señor obre en nuestra vida. La pregunta es la siguiente. Fíjese cómo nos dice el Señor en el versículo 24.
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, amén, 25, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es algo bien interesante y bien impactante. Y déjeme, voy a tratar de explicárselo de esta manera. Todo lo que pidas orando, si lo creemos verdaderamente, si verdaderamente le ponemos la fe al Señor, así como lo dijimos, en su palabra, en su carácter, en lo que Él es, va a ser. Él lo va a cumplir. Pero déjeme le aclaro algo, porque no podemos tomar este versículo a la ligera y usted va a decir, pues todo lo que pida y como yo creo en Dios y tengo mucha fe en Dios, se va a cumplir. Le voy a decir por qué. Porque inclusive hemos tenido gente en consejería que se ha quedado con esta idea así muy simple de que todo lo que le pida a Dios y yo creo en Dios y se lo pido y Él me lo va a conceder, y se quedan con la idea que cualquier capricho, cualquier situación, cualquier cosa que pidan, el Señor la va a cumplir, y no es así. ¿Cuál es la diferencia? Claro, obviamente estamos hablando de tener fe y poner esa fe en Dios, y el Señor lo hará cuando tenemos ese tipo de fe. Pero aquí el Señor nos está haciendo esa declaración asombrosa que dice, todo lo que pidas orando, cree y lo vas a recibir. Pero lo que a veces se evita enseñar o se evita explicar en algunos lugares es que el Señor tiene dos voluntades. Esto ya se lo he explicado en otras ocasiones. Hay una voluntad de Dios que es la voluntad incondicional. Y no estamos hablando del salmista Luis Miguel, ¿verdad? No es esa incondicional. La voluntad de Dios incondicional es la voluntad soberana de Dios, que Él hace lo que necesita hacer cuando lo quiere hacer, en el momento que lo quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Y porque lo quiere hacer y porque puede. Esa es la voluntad incondicional, o sea, no hay ningún condicionante para que Él haga lo que quiere hacer. Pero hay otra voluntad que es la voluntad condicional de Dios. ¿Qué quiere decir esta voluntad condicionada? Esta voluntad condicionada se refiere a que solo va a suceder y solo va a obrar si nosotros intervenimos. Le voy a poner un ejemplo bien sencillito. La Escritura nos habla y nos dice que Él quiere que todos y cada uno procedamos a arrepentimiento. En otras palabras, Él quiere que todos reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor. O sea, eso es lo que Él quiere, esa es su voluntad. Pero es una voluntad condicionada porque no va a suceder a menos de que usted decida hacerlo. ¿Ya me expliqué? O sea, si usted no decide ir a los pies de Cristo, no va a suceder. Aunque es la voluntad de Él que todos vayamos con Él. Pero si no lo decidimos y no lo hacemos, no va a suceder. También, si no oramos, tampoco no va a suceder. Si no obedecemos, tampoco no va a suceder. Si no creemos, tampoco va a suceder. Eso significa que podemos tener hojas y frutos, pero tenemos que tener una vida activa espiritualmente. Así que hay muchísimas cosas por las que oramos y no recibimos. Usted puede decirme, pues es que yo he orado por muchas cosas o por esto o aquello y aún así no he recibido. Bueno, pues déjeme le digo que muy probablemente no hemos cumplido con alguna de esas condiciones. Ahora,
la pregunta que usted yo creo que se está haciendo: ¿cómo vamos a saber cuando es una voluntad condicionada y cuando es una voluntad incondicional? ¿Quiere la respuesta? No vamos a saber. Nunca vamos a saber. O sea, no lo sabemos. Así que todo lo tenemos que abordar como si fuera condicionado. Por eso la Escritura nos dice que oremos sin cesar, ¿verdad? Sin el César, se crea. Que oremos sin cesar, que estemos constantemente en oración, porque no vamos a poder distinguir y no vamos a saber cuando es una voluntad condicionada o una incondicional. Entonces, por eso tenemos que orar en todo y por todo. Por eso nuestra casa, la iglesia, debe ser conocida como una casa de oración. ¿Y cómo vamos a ser conocidos como casa de oración si no venimos a orar? Tenemos que orar. Esa es la llave que nos comunica con el Señor. Versículo 14. Pero 14 de Primera de Juan 5:14, ya me iba a adelantar. Primera de Juan 5:14. Ahí le va otra respuesta de por qué no se recibe todo lo que pedimos en oración. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es otra razón por la que no recibimos lo que pedimos en oración. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿por qué tampoco no recibimos? Porque no pedimos de acuerdo a su voluntad. Andamos pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Él, que no se acomodan a su palabra, que no van de acuerdo a lo que Él busca para cada uno de nosotros, que no nos van a dar crecimiento, que no nos van a llevar a ningún lado. Ahora déjeme le digo otro secreto sin ningún costo. Dios te dará la sensación de seguridad de que recibirás, porque Dios prepara ambas situaciones. Lo que ya tiene preparado para ti y a tu persona también, o sea, a ti te va a ir preparando para que lo puedas recibir. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Él, poniendo nuestra fe en su carácter, en su palabra, en Dios, Él empieza a preparar lo que pedimos, pero también empieza a prepararnos a nosotros para recibirlo. Y si nosotros no estamos preparados para recibirlo, pues no nos lo va a entregar. ¿Por qué el Señor a veces no nos entrega cosas? Porque nos perdemos, hermanos. Nos perdemos con muchísima facilidad. Muchísima facilidad. En cuanto el Señor nos empieza a bendecir, nos perdemos. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo y nos ha pasado, es algo de la vida real. Hay mucha gente que llega buscando al Señor porque necesita un ingreso, porque necesita un trabajo. Y empezamos a orar, a interceder para que consigan un trabajo. Y en cuanto lo consiguen, ¿qué cree? Ya no pueden venir porque tienen mucho trabajo y no tienen tiempo. Entonces a veces el Señor no nos da porque sabe que nos vamos a perder. Pero cuando el Señor ya está seguro, cuando el Señor ya confirmó que nuestro corazón está en Él y no en lo que nos va a entregar y que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, pues claro que nos lo va a dar. Claro que nos lo va a entregar. Y una cosa más, no se me ha olvidado, porque
Ahorita se me figuró que hubo gente que se inquietó porque dijo, ya se le olvidó. Fíjese cómo dice versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la siguiente condición para que el Señor pueda mover montañas y entregarte lo que tú pides en oración? Perdonar. Perdonar. Es una condición sumamente importante. Inclusive la incluye en el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí se acuerda del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es tan importante que así les enseñó a los discípulos a orar. Así que cuando nosotros pedimos al Señor, pues Él va a estar esperando en todo momento que nosotros también podamos perdonar. Porque mire, nosotros normalmente buscamos el favor de Dios para nosotros. Pero cuando se trata del prójimo, no buscamos el perdón, buscamos venganza. Y si me lo encuentro, lo voy a amarrar de la defensa del carro y le voy a ir hasta Villa Juárez. ¿A poco no? ¿Verdad, hermano? Porque siempre que se trata de nosotros, pues queremos la bendición de Dios. Pero que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. ¿Verdad? Normalmente así somos. Por eso el Señor dice, hay que perdonar. Para que el Señor nos perdone así como nosotros hemos perdonado. Perdonar es una llave súper poderosa. Súper poderosa, créame. Y el perdonar no es para beneficio de alguien que le haya hecho daño a usted. Créame que el perdón es para usted mismo. Porque aunque usted perdone a una persona que le agredió o le hizo daño, el perdón es para usted, para que usted se libere de esa persona. Cuando hay falta de perdón, o cuando usted no quiere perdonar a alguien, haga de cuenta que es como cuando se ha ido a pescar. Ya ve los anzuelos cómo tienen el ganchito y luego de regreso traen ahí también, o sea, para que no se zafe pues el ganchito. Cuando usted no perdona, haga de cuenta que lanzó usted el anzuelo, enganchó a esa persona con la que tiene el problema y no se zafa de ahí. Entonces si a esa persona le pasa algo o sigue su vida alejada de Dios, pues esa persona lo va a estar jalando a usted. Espiritualmente le estoy hablando. Y como son cosas espirituales y a veces no las vemos o no nos damos cuenta, pues seguimos y no las creemos además. Entonces ahí seguimos enganchados toda la vida. Ajá. Exactamente, como dice la pastora. Creemos en un Dios sobrenatural, pero cuando les hablamos de las cosas espirituales, sobrenaturales, no las queremos creer. Entonces la falta de perdón, eso contrae, eso conlleva que va usted a estar ahí amarrado, enredado en ese cordel y no se va a poder soltar de él hasta que usted perdone. Además, que cuando hay falta de perdón, empiezan a surgir unas cosas que se llaman raíces de amargura. Empieza a surgir todo eso. Ahora, una cosa más, antes de continuar, y no es para asustarle, pero cuando hay falta de perdón, está comprobado que la falta de perdón en muchos casos trae cáncer en lo físico. Seca los huesos. Entonces pues hay que tener mucho cuidado y hay que perdonar. Y mire, la razón principal de perdonar es que cuando nosotros nos liberamos y somos verdaderamente libres porque estamos otorgando el perdón, y también si nos piden a nosotros perdón, también nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Y soltar. También eso es importante.
Porque, como dice Génesis 50:20, ¿sí se acuerda de la historia de José? El que normalmente lo conocemos como José el soñador. ¿Se acuerda que a José los hermanos le tenían envidia? Porque el papá le compró una chamarra de colores y los hermanos se pusieron celosos. Y luego terminaron quitándole la chamarra, llenándola de sangre, diciéndole al papá que lo había matado en unas fieras salvajes. Pero a José lo vendieron de esclavo. Luego José, después de estar como esclavo, empieza a servir en una de las casas de Egipto y termina yendo a la cárcel por falsas acusaciones. Le dijeron que hacía muchas cosas, lo acusaron de cosas que él no hacía, hasta de huachicol lo acusaron. Fue a dar a la cárcel y hasta que sale después de la cárcel, porque ayuda a Faraón a revelar, a desenredar y a revelar algunos sueños, lo ponen de la cárcel, va a dar como primer ministro de Egipto. Digo, se lo estoy platicando así muy breve, ¿verdad? Muy rápido. ¿Qué le quiero hacer notar con esto? Que toda la vida de José fue una vida tan difícil, tan complicada, tan no se la recomiendo a nadie, que pudo haber tenido todos los pretextos del mundo para haber vivido enojado, frustrado, amargado y sin querer perdonar a nadie. Sí, sin querer perdonar a nadie. Y los principales a los que no hubiera perdonado serían los hermanos, porque a causa de la envidia de los hermanos le pasó todo lo demás. Pero mire cómo dice José en Génesis 50:20. Vosotros, le dice a los hermanos, pensasteis mal contra mí. O sea, todos ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veremos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, todos ustedes quisieron hacerme el daño, quisieron hacerme mal, pero todo eso que quisieron hacerme mal, Dios lo usó para poder bendecir a muchos, y entre ellos a ustedes mismos. Y entre ellos a ustedes mismos. Es un gran versículo que usted tiene que recordar para que le inste, para que le invite, para que le provoque perdonar. Porque si verdaderamente creemos en este Dios poderoso, sobrenatural, en su palabra, en su voluntad, en su carácter, tenemos que confiar que todas las cosas que nos suceden, aún las malas, Él las va a tornar para bien para cada uno de sus hijos. Así que tenemos que confiar en el Señor, porque Dios es tan grande que necesitamos verlo así, grande. Él puede transformar todo nuestro desorden, todo nuestro caos de vida, porque a veces así tenemos nuestra vida, un desorden y un caos. Y Él puede transformar todo eso en algo maravilloso. Él puede transformar todo eso en una bendición, no solo para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Así que tenemos que tener fe en ese Dios. Tenemos que tener una vida cristiana que dé fruto. No solamente con hojas que parecen cristianos, peinados como que somos cristianos, caminando como que somos cristianos, pero sin dar nada de fruto. No podemos vivir de esa manera. Tenemos que convertir esta casa, y es algo que le invito, tenemos que convertir esta casa, Pacto Vivo, en una casa de oración. Casa de oración. Y créame que cuando logremos convertirla en esa casa de oración, así como el Dios busca y quiere de cada una de sus iglesias, vamos a empezar a ver milagros como nunca antes hemos visto. Los tiempos se están acercando, hermanos. No lo quiero asustar, no quiere decir que mañana vaya a pasar algo, ni la semana que entra. Pueden pasar años todavía. Sin embargo, los tiempos se están acercando. Entonces no podemos seguir jugando a ser cristianos. Tenemos que empezar a tomar la palabra del Señor en serio y a vivir de acuerdo a su voluntad.
Tenemos que ver gente asistiendo a recibir del Señor, por lo que el Señor les puede transformar, por lo que el Señor les puede dar en su vida. No queremos gente que únicamente venga por la alabanza o únicamente por la predicación, sino que vengan verdaderamente por el poder de Dios, por el poder de Dios, por lo que Él está haciendo, por lo que Él está transformando nuestra vida. Tenemos que volvernos en hacedores de la palabra del Señor. Por eso yo insisto cada vez que tenemos que volvernos hacedores de la palabra. Cuando nosotros nos convertimos en hacedores de la palabra, nosotros empezamos a dar fruto, porque empezamos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Si únicamente venimos a ver la música, a brincar, bailar, o a otras cosas, no va a pasar nada en nuestra vida. Tenemos que transformarnos. El Señor quiere vidas cambiadas, vidas transformadas. El Señor busca restauración familiar, que su familia se restaure. Y todo eso nos habla de milagros sucediendo en su iglesia. Ahora déjate digo algo, si reúnes todo lo necesario de lo que hemos hablado esta mañana, si estás dando fruto, si llevas una vida auténticamente cristiana y le oras al Señor y le hablas a la montaña y perdonas a quienes te han hecho daño, créeme que la montaña se moverá. La montaña se moverá. Y cuando esto suceda, vamos a ver montañas moverse y vamos a ver el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No únicamente escuchando testimonios externos, sino que cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio testimonio de cómo el Señor está actuando en nuestra vida. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos todos listos? Sí, capitán, ¿o cómo es? Así que tenemos que comprometernos, hermanos. Tenemos que tener una vida cristiana donde verdaderamente demos fruto, donde verdaderamente podamos ver la mano del Señor trabajando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Listos? Y como hoy los vi muy tristes, para cerrar, le voy a platicar algo. Un marido, y se lo digo porque el viernes así llegan muchos varones aquí. Un marido va al doctor porque está muy preocupado, porque dice que su mujer se está volviendo sorda. Sorda, no oye. No gorda, es sorda. Entonces el marido va al doctor y dice: oye doctor, fíjate que tengo la preocupación de que mi esposa se está quedando sorda. Entonces el doctor se le queda viendo, lo voltea a ver muy atento y le dice, vamos a hacer una prueba. Antes de que traigas a tu esposa a consulta, vamos a hacer una prueba para poder entender la gravedad de su sordera. Entonces le dice: mira, ahorita que llegues a tu casa, te vas a parar aproximadamente a 5 metros. No sé cuántos sean 5 metros, ¿eh? Te vas a parar aproximadamente a 5 metros y le vas a hacer una pregunta. Si no te escucha, vas a avanzar y le vas a hacer la misma pregunta, más o menos a los 3 metros. Si no te vuelve a escuchar, camina hasta que estés más o menos a 1 metro de distancia y vuélvele a preguntar. Y si aún así no te escucha, acércate y pregúntale al oído. Y así nos vamos a dar cuenta de la gravedad de su sordera. Entonces el marido dice: órale, va. Y llega muy contento, ¿verdad? Llega a su casa muy feliz. Y ve a la mujer que está ahí en la cocina y se para más o menos a 5 metros. Y le dice: mi amor, ¿qué hiciste de comer? No escucha respuesta. Entonces camina los 3 metros. Mi amor, ¿qué hiciste de comer?
Silencio. Camina hasta que está a 1 metro. Mi amor, ¿qué hiciste de comer? Ya hasta me subieron el volumen para que me oigan. ¿Qué hiciste de comer? Tampoco. Hasta que ya se para ahí junto de ella y le dice al oído: mi amor, ¿qué hiciste de comer? Le dice: es la 4ª vez que te dije que hice pollo con ensalada. Así que con esto, hermanos, con esto les quiero decir y les quiero mostrar que el problema no es que Dios no escuche nuestras oraciones. El problema no es que Dios no quiera contestar nuestras oraciones. El problema es que nosotros somos los que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y hacer lo que el Señor pide y busca de cada uno de nosotros para poder contestar nuestras oraciones. Así que el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso y sobrenatural. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos dado el fruto que tú necesitas de cada uno de nosotros para poder verdaderamente mostrar que somos discípulos comprometidos en ti. Permite, Señor, que cada uno podamos caminar cada vez más de acuerdo a tu voluntad, que podamos dar el fruto necesario, que tengamos la fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza y que podamos, Señor, ver tu poder, tu gloria, y que por medio de tu mano poderosa tú nos ayudes a mover esas montañas. Te damos ya gracias, Señor. Y además esta mañana, Señor, queremos nuevamente refrendar nuestro amor y nuestro compromiso a ti. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Y lo único que tiene que hacer es repetir esta sencilla oración. Señor Jesús, me presento delante de ti como un pecador. Yo sé que eres un Dios perdonador. Y el día de hoy he creído en Jesucristo tu Hijo, que lo has levantado de los muertos, que está vivo, y hoy lo quiero recibir como mi Señor y dador de vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ya te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.